Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio en un minutito. Así que gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy buenos días a todos y a todas a que nos acompañan el día de hoy, jueves ya 3 de septiembre del 2020. Quiero agradecer al equipo de SINAES esta 13ª actividad que estamos iniciando el día de hoy. Como ustedes saben, el nombre de la actividad del día de hoy es el futuro del e-learning y cómo asegurar la calidad en la formación por medio de estas herramientas. Quiero recordarles que estas actividades se enmarcan dentro de la cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. Hoy tenemos el enorme gusto y honor de que el doctor Macedonio Alanís González es quien va a estar como conferencista principal, y también deseo, por supuesto, agradecerles a quienes nos acompañan en este espacio de interacción académico. Yo espero que sea de mucho provecho para ustedes. Ya en el chat les hemos colocado algunas indicaciones que seguramente ustedes recordarán, y es que estos conversatorios están siendo grabados y luego se reproducen en nuestras redes sociales. Y también recordarles que por el tema del formato, las cámaras y los micrófonos están deshabilitados. Pueden utilizar el chat para hacer las consultas y los comentarios. Y finalmente también tenemos una evaluación que siempre les solicitamos a ustedes que completen con el propósito de hacer las mejoras del caso. Por un tema de agenda, don Gerardo Mirabelli, que es el presidente del Consejo, no nos podrá acompañar, por lo menos al inicio de la actividad, de manera tal que voy a proceder a presentar a don Macedonio. Don Macedonio es doctor en Administración con especialidad en Administración de Sistemas de Información de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Es maestro en Ciencias Computacionales de Brown University de Estados Unidos también. Es ingeniero en Sistemas Computacionales del TEC de Monterrey y de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Cuenta con más de 100 publicaciones y conferencias a nivel internacional en temas de e-government, difusión de innovaciones tecnológicas, aplicaciones de la informática en la administración y la determinación de requerimientos de información. Como saben, el doctor Alanís tiene un amplio currículum que les compartimos en nuestro boletín previo y también está disponible en nuestro sitio web. Don Macedonio, de verdad, un gusto que nos acompañe desde Monterrey. Este país hermano, Costa Rica, va a recibir con mucho gusto el conocimiento y el aprendizaje que usted pueda compartir el día de hoy en temas que son de absoluta pertinencia y de necesidad para las instituciones de educación superior, pues no solo en Costa Rica, sino en el mundo, de manera que a partir de este momento tiene el espacio usted para hacer su conferencia. Muchas gracias, don Macedonio. Gracias, doña Laura. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y es un gusto poder estar platicando con la gente de Costa Rica. De hecho, el tema me parece bien interesante. Déjenme compartir un poquito mis slides para llevarlos ¿dónde quedaron? Aquí están. Para mostrarles un poquito del tema de lo que voy a hablar. Nada más asegurarme de que esto esté bien. Espero que estén viendo la pantalla. Muy bien. Perfecto. Gracias. Mis dos temas favoritos son educación a distancia y pronosticar el futuro. Entonces, la ventaja de esto es que este tema combina las dos. Inicialmente el tema iba a ser únicamente educación a distancia y luego dijeron, no, vamos a hablar de a dónde va la educación a distancia. Y entonces es una combinación, para mi gusto, de lo más interesante, porque me da la oportunidad de jugar con los dos temas que me interesan. Pero antes de eso, lo que quiero hacer es hacer un ejercicio. O sea, quiero aprovechar la tecnología para hacer un juego. Lo que voy a hacer es voy a poner 20 números en la pantalla. Entonces necesito que pongan su vista en el número 1 y en el momento que aparezcan vean el número 2, encuentran el 2, luego el 3, luego el 4 en secuencia hasta llegar al 20.
Ahora, probablemente no lleguen hasta el final. Les voy a dar, y aquí tengo mi cronómetro, 30 segundos a ver hasta dónde llegan. Entonces necesito que cuando presione Enter y aparezcan los números, empiecen a recorrer la pantalla con el 1, luego encontrar el 2, luego encontrar el 3, y que me digan hasta qué número llegaron, nada más para saber qué tan eficientes son, qué tan despiertos estamos hoy en la mañana. Entonces voy a empezar mi cronómetro ya. Tiempo. Necesito que se detengan y manden avisar, o sea, avisen más o menos hasta qué número pudieron llegar en su secuencia, en su búsqueda de números. Ver si llegaron hasta qué número, y ahorita a ver si alguien nos puede decir más o menos en promedio cuántos números pudieron recorrer en esos 30 segundos para darnos una idea de cómo funciona esto. Y ahorita hacemos un poquito más con el ejercicio. Una de las cosas que me comentaron cuando estábamos haciendo las pruebas es que la transmisión viene como 20 segundos tarde. Entonces ustedes están viendo esos 20 segundos después, probablemente tarden unos 20 o 30 segundos en llegar los resultados. Nada más para tener una estadística de qué tan, de a qué número estamos llegando. Tenemos una persona que dijo hasta el 17. Por cierto, me comenta que somos más de 100. Dígame. No, Sí, tal vez, don Macedonio, ahí recordarles a quienes nos acompañan en la conferencia que pongan el número en preguntas y respuestas, de manera que podamos registrar ahí ese dato. Muy bien, sí, gracias. Entonces sería cuestión de ver qué números nos llegan. Déjenme regresar aquí. Y ver hasta qué número llegaron. Tengo un 17. No sé si ya tengamos alguna estadística de hasta dónde se llegó con los números. Pero, a ver, 16, 20, 20, 20. Hoy sí hubo mucha gente que está despierta. 16, 18, 16, 12, 20. No, entonces lo que tengo que hacer es darles menos tiempo. Entonces sí fueron bastante eficientes. Eso me da muy buena señal. Regreso a mi tabla. Ahora voy a hacer un segundo ejercicio. Voy a colocar una línea horizontal en el centro. El 1 está arriba de la línea, el 2 está abajo, el 3 está arriba y el 4 está abajo. Esta vez les voy a dar nada más 20 segundos, a ver hasta qué número llegamos. Déjenme reiniciar mi cronómetro. Listos, entonces coloque su vista en el número 1, voy a poner la línea, el 2 va a estar abajo de la línea, el 3 va a estar arriba, el 4 va a estar abajo. Listos, ya. Tiempo. Necesito que se detengan y otra vez, mismas instrucciones, manden por la sesión de preguntas, por el question mark, el número al que llegaron, nada más para saber qué tan efectivos fueron en esta vez. Déjenme cerrar mi diálogo y ver si recibimos alguna respuesta, nada más para saber hasta qué número llegaron en estos 20 segundos. Fueron 10 segundos menos, pero teníamos una ayuda, teníamos una línea en medio. Promedio del anterior fue 20, cosa que suena muy bien. Ahora aquí tengo algunas respuestas. 20, 20, 20. Uy, no, entonces está muy bien. 20, 20, 20, 10, 18, 20, 20, 20, 18, 20. Uy, 16, 20, 20. No, pues todos estamos excelentes. 14, 14, 20, 20, 17. Ok, entonces tuvimos mucho menos tiempo y el resultado fue mejor. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Ahorita los números otra vez. Muy bien. Voy a hacer un último ejercicio y ahorita voy a dar mi conferencia. Voy a poner una última línea. Es una línea vertical. Esto va a dividir la pantalla en 4 cuadros. El 1 está arriba a la izquierda, el 2 abajo a la derecha, luego sube arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Entonces va en cruz. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Esta vez les voy a dar 15 segundos. Coloquen su vista en el número 1. Y reiniciamos. ¿Listos? Ya.
tiempo. Ahora sí, coloquen sus resultados en la sección de preguntas, nada más para saber hasta qué número llegaron en 15 segundos y ver qué tan eficientes son las ayudas que pusimos en la pantalla, la línea horizontal, la línea vertical, la forma de organizar los números. Déjenme ver si tengo algunos comentarios, están llegando algunos. 18. 17. A ver, acá tengo más comentarios. 15, 20, 20, 14, 20, 13, 13, 20, 20, 17, 20, 20, 20, 14, 13, 14, 14, 17, 17, 20, 20. Wow, y fueron nada más 15 segundos, o sea, eso es bastante eficiente. Significa que está funcionando muy bien. O sea, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Es más, incluso si pusiera yo la línea, o sea, esto no les serviría de nada, no serían tan eficientes como con los dos rayos. O sea, si les dijera sigan esto, tardarían más de 20 segundos en encontrarlo, nada más porque está complicada la secuencia. Pero si pongo esto, lo pueden hacer en menos de un segundo por número, y fueron mucho más eficientes cuando no tenían ayudas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Uno puede trabajar mucho y encontrar la solución. O sea, si no tiene ninguna guía, uno se pone a trabajar, le echa muchas ganas y eventualmente encuentra cómo solucionar los problemas. Que tiene que ver con lo de educación a distancia. O sea, si no sabemos nada de educación a distancia, los cursos se van a dar, los niños y los estudiantes van a tomar las clases. A lo mejor no son lo mejor del mundo, a lo mejor no funciona muy bien, pero con muchas ganas eventualmente vamos a lograr compartir nuestros conocimientos. Pero, y ese es el reino número 2, si trabaja mucho y además tiene las herramientas correctas, uno puede ser mucho más eficiente. Entonces, no es nada más cuestión de trabajar mucho, es cuestión de saber en dónde poner nuestro esfuerzo. Entonces, no es, o sea, si trabaja uno mucho puede encontrar la solución, pero si trabaja mucho y cuenta con las herramientas puede ser mucho más eficiente, y si uno sabe a dónde va, si uno tiene un mapa muy bien trazado, no va a haber forma de que nadie nos venza. Y esto funciona para educación, y funciona para economía, y funciona para lo que sea. O sea, las herramientas que existen tienen valor y son útiles porque nos ahorran tiempo y nos dan una ventaja competitiva. Y entonces es cuestión de ver, bueno, ¿dónde están esas herramientas? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Cómo puedo ganarle un paso a esto? Y entonces el tema de hoy lo quiero dividir en dos partes. La primera parte, hablar de e-learning o educación a distancia. Y la segunda parte, hablar un poco de ¿y el futuro? ¿Hacia dónde va esto? Entonces, la primera parte tiene que ver con, bueno, ¿dónde están esas herramientas? ¿Cómo puedo sacar un paso adelante? Bueno, ha habido muchísimas instituciones que llevan años trabajando con educación a distancia. De hecho, si se ponen a pensar, la educación a distancia empezó con los cursos por correspondencia, por el correo tradicional, y esto empezó en el siglo XVIII, o sea, 1700 algo. Entonces, por siglos hemos trabajado en esto. En los 60 hubo intentos de hacer esto por televisión, no funcionó porque los cursos eran muy aburridos, sinceramente. En los 80 lo hicimos por vía satélite. Mucha gente ha trabajado en muchos proyectos por mucho tiempo, por 20 o 30 años, y hemos aprendido muchísimo. Y estamos en un punto donde en este momento podíamos masificarlo, pero no había habido la oportunidad. Y esto que acaba de ocurrir con la pandemia, lo que hizo fue nos forzó a adelantarle 20 años al proyecto. O sea, ahora todo el mundo está haciendo cursos de educación a distancia. Vamos a regresar, la pandemia se va a acabar, pero vamos a haber aprendido cosas y vamos a tener la oportunidad de hacer cambios en la educación, y eso es de lo que va a hablar esto. Lo primero que quiero hacer es definir educación a distancia. O sea, la definición formal es: educación a distancia o aprendizaje a distancia es un método de estudio diseñado por instituciones educativas apoyados por tecnología de información, donde profesores y estudiantes pueden estar separados por espacio o tiempo. Los elementos clave aquí son espacio y tiempo, o sea, no es necesariamente el mismo lugar o el mismo tiempo, y es estudiantes, profesores y tecnología. Y tomando en cuenta estos 5 elementos, podemos ver las opciones que tenemos en educación a distancia. O sea, es nada más cuestión de agarrar la definición y ver qué tenemos. Y las primeras dos, espacio y tiempo, nos dictan si es una educación presencial o a distancia. Si estamos en el mismo lugar, en espacio, es más un modelo presencial. Si no estamos en el mismo lugar, es educación a distancia. Y el tiempo nos dicta un segundo elemento. Pueden ser educación síncrona, donde todos estamos conectados al mismo tiempo. En este momento nosotros tenemos una conferencia a distancia síncrona porque estamos todos conectados. Podría ser semisíncrona. Yo pude haber pregrabado parte de la plática y pudimos habernos dedicado a oír la grabación y luego nada más platicar de preguntas. O simplemente ustedes pudieron haberlo hecho por su cuenta, totalmente asíncrono, donde la gente estudia por su cuenta, ve los videos o estudia el libro y nada más presenta el examen. Y luego la interacción con los maestros nos habla de si es en un salón de clases regular, si se graba toda la clase del maestro o si se preparan clips.
De hecho, yo tengo aversión a grabar toda la clase del maestro porque uno tiene un límite de tiempo en lo que puede estar viendo una pantalla. De hecho, después de cierto tiempo, uno se harta de la pantalla. Hemos visto, para un niño son 20 minutos, para un universitario es 1 hasta 2 horas, pero una clase de 3 horas es imposible. Entonces, a menos que tengamos partes. Ahora, pónganse a pensar, una película de Hollywood cuesta entre 100 y 200 millones. Titanic costó $200 millones, dura 3 horas. Entonces, si se necesitan $200 millones y 2 años de trabajo para hacer que la gente esté sentada por 3 horas viendo una pantalla, ¿qué nos esperan los profesores en la universidad? O sea, ¿cuánto dinero tenemos para preparar una clase de 2 o 3 horas en eso? Entonces, tenemos un límite de tiempo más o menos limitado que tenemos que poder manejar. Entonces, y una de las cosas que también decía es, todo profesor que da cursos a distancia tiene que ser condenado a ver su clase. Entonces, si usted da una clase a distancia, siéntese a verla, completa, sin tomar recesos, sin distraerse y trabajar en otra cosa. Y si uno no puede aguantar eso, los alumnos tampoco. La primera vez que me hicieron sentarme a ver mi clase me di cuenta que estaba mal. Y fue donde empezamos a desarrollar nuevas técnicas y la parte de segmentar la clase en partes, tener actividades. Lo que tuvimos al principio es una actividad interactiva, que es una cosa que se puede hacer muy bien a distancia. Podríamos haber trabajado en casos, podemos hacer votaciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita hablamos de eso. La otra es grabar clips pequeños y la otra es hacer un elemento totalmente sin interacción. La interacción con estudiantes, podemos trabajar en equipos o podemos trabajar individualmente. Y la tecnología se puede hacer desde sin computadoras, sin tecnología, en un salón de clases normal, o incluso por correspondencia, hasta utilizar televisión, utilizar video bidireccional, utilizar video unidireccional. Entonces hay diferentes tecnologías y diferentes opciones dependiendo de nuestros 5 elementos: tiempo, espacio, profesores, estudiantes y tecnología. Ahora, si voy muy rápido, si se están perdiendo en esto, la siguiente parte tiene que ver con, bueno, ¿y qué es lo que puedo poner en un curso a distancia? Tenemos unas ciertas actividades, no todo es face to face, algunas cosas son offline, son afuera. Cuando uno está tomando una clase normal, normalmente el profesor le dice, bueno, léase el capítulo 1 y vamos a ver la clase, y el profesor da la clase, o tenemos un examen o cosas por el estilo. Entonces, hay actividades en un curso presencial y en un curso a distancia que se pueden hacer fuera de línea. Lecturas, videos, discusiones en línea, resolver problemas, casos, preparar presentaciones, preparar un video, que es una cosa que en una clase normal a lo mejor no se hace. Presentar exámenes, se puede hacer todo eso offline. Ahora, hay actividades que podemos hacer durante una clase en línea. Una clase en línea es nada más una plática del profesor. De hecho, nos dimos cuenta que la gente tiene un límite de tiempo. Una actividad de más de... O sea, el límite para cada clip es de 1 a 6 minutos. Hasta 15 minutos es aceptable. Cualquier cosa más de 15 minutos, la gente le cambia de canal. Entonces, tenemos que dividir la clase en segmentos de 6 minutos o hasta de 15 minutos y tener diferentes actividades. Ahora vamos a hablar de un caso, ahora vamos a ver un video, ahora vamos a ver la exposición del profesor, presentar videos, hacer una votación en algún elemento, debatir preguntas, discutir casos, solucionar problemas. Son actividades que podemos tener durante una clase en línea que hacen que la clase no sea tan monótona. Ahora, administrar eso es una locura. Un profesor que está dando una clase desde su casa tiene que controlar la tecnología, tiene que tener el calendario, tiene que hablar con los alumnos, responder preguntas. Entonces, hacer todo eso es muy difícil de coordinar y además tiene que poderlo hacer en cierto límite de tiempo. Y para eso lo que utilizamos son scripts. O sea, un script es un documento y déjenme regresar a mi pantalla. A ver si lo pueden ver. Por ejemplo, es mi script de mi clase de anoche. Anoche di un curso en línea y preparé un script. Déjenme ver si puedo compartir el script. No me dejó. ¿O sí? Sí me dejó. Sí, el Excel. Sí, es un Excel. Entonces, aquí lo que tengo es la lista de las actividades. Entonces, yo sé, por ejemplo, que a las 6:30, entre 6:30 y 6:35, del paquete 4A de slides viene el slide 24 y el 25. Y luego vimos un video. Y luego vimos todo esto. Suena como una exageración el poder planear minuto a minuto lo que uno va a hacer en una clase, pero nos ayuda a mantener las cosas bajo control, nos ayuda a entender, a saber qué estamos haciendo. Y a lo mejor no es muy preciso y a lo mejor me retraso un poco, pero eventualmente me va a ayudar a que no se me olvide nada. Y tenemos un receso a las 7 por 10 minutos. Déjenme regresar a mis slides. Cancelar, que estoy cancelando. Y regreso a mi PowerPoint. Ya tenemos el PowerPoint, supongo que sí, ¿verdad? Sí. Entonces,
El script lo que hace es nos ayuda a guiar las actividades durante una sesión en línea y tenemos actividades iniciales, una serie de actividades de 1 a 6 minutos, no más de 15, recesos y actividades de cierre. Y eso nos va a guiar durante el proceso de una clase en vivo, porque una clase en vivo no tiene para atrás, se transmite y se fue. Ahora sí, entonces, eso es así en 10 segundos o menos, que es lo que tenemos de clases en línea. Por cierto, aprovecho para hacer un comercial. Tengo un libro, digo, alguien tenía que producir soluciones prácticas, producción a distancia, que habla básicamente de lo que hemos estado aprendiendo. Recibí muchos consejos y comentarios de profesores en lo que estábamos yéndonos a la parte de educación a distancia de emergencia, y eso nos ayudó a hacer ese proceso de transición mucho más eficiente. Tuve oportunidad de ponerlo en un libro, está en español, Soluciones Prácticas, está en inglés, Practical Solutions for Distance Learning, está en Amazon, pero bueno, y ahí es donde comparto las experiencias de cómo hacer cómo me ha funcionado lo de hacer cursos a distancia. Ahora viene la parte complicada. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de esto? Y siempre que digo, no, ahora voy a hablar del futuro, dice, no, pero ¿cómo puede usted hablar del futuro? ¿Quién lo entiende? Bueno, voy a darles una demostración de mis poderes, que es una parte de la que los entrenan a uno. Cuando uno es profesor universitario, se tiene que entrenar en poder ver el futuro. Y miren, déjenme darles esta demostración. Y suena como show, pero sí es. Miren, hoy es jueves. Veo que mañana va a ser viernes. Estamos en septiembre. Y mis poderes me dicen que el mes que entra se va a llamar octubre. ¡Wow! Estoy haciendo trampa. Pues sí, no es que esté haciendo trampa, es que las semanas tienen ciclos y los meses tienen ciclos. Estamos en el 2020 y esperemos que el año que entra se llame 2021. Bueno, esperemos porque uno nunca sabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay ciclos. Entonces, si uno puede identificar esos ciclos, uno puede ver el futuro, uno puede ver lo que sigue. Déjenme seguir con mis slides. Entonces, para pronosticar el futuro, lo que hice fue, bueno, mucha gente ha tratado de pronosticar el futuro y ha habido, o sea, alguien decía que el mundo se iba a acabar en el año 2000 y luego alguien dijo que no, es el 2012 porque los mayas y su calendario y no sé cuántas cosas, y ni se acabó en el 2000 ni se acabó en el 2012. Entonces dije, bueno, ¿quién pronosticó el presente y cómo le hizo? Y si funcionó o no funcionó. Y encontré una serie de artículos. Hay un artículo muy interesante de 1958, publicado en Harvard Business Review, es un artículo serio, del profesor Levitt y Whistler, y ellos lo que hacían era, en el 55 sale la primera computadora comercial. En el 58 dicen, oye, veamos un fenómeno interesante que se llama tecnologías de información. ¿Qué efecto va a tener en las empresas de los 80? Para ellos eso era el futuro lejano, 30 años después. Hicieron un artículo hablando de cómo iba a ser el mundo en 1980 y le atinaron, o sea, le dieron exactamente. En los 80, otro profesor de Harvard, Linda Applegate, toma el artículo de Levitt y Whistler y dice, bueno, ¿cómo puedo pronosticar yo el año 2000? Y pronostica la tecnología, dice la tecnología, los sistemas de información y el administrador del mañana. Y son gente que pronosticó el futuro y le atinó, o sea, porque uno puede ver lo que pasó en realidad. Uno lee ahorita un artículo del 58 que tiene 60 años o 50 y tantos años, y siguen describiendo una empresa de hoy. Por más moderno que uno piense que sea, hay artículos escritos hace 60 años que describen lo que estamos viendo y lo describen con mucha precisión. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos artículos que pronosticaron el presente? Lo primero es, la tecnología de los próximos 15 o 20 años ya existe. La tecnología de los 80 existía en los 50. La tecnología del año 2000 ya existía en los 80. La tecnología del 2040 ya existe en el 2020. Entonces, la tecnología del futuro ya existe. La segunda es, la tecnología va a bajar en precio y va a ser más fácil de acceder, va a ser más común. O sea, las computadoras en los 50, en 1958 era una. Había un mercado para 6 equipos de esos. Pero en los 80 ya había cientos, ya había PCs por todos lados. Entonces, la tecnología va a ser más barata y más fácil de accesar. Y la tercera es que la gente no cambia. Los principios siguen siendo los mismos, las personas siguen siendo las mismas. Y en base a esas 3 cosas podemos pronosticar hacia dónde vamos, hacia dónde va a ir esto de educación a distancia. Y lo que veo, ahora sí es en serio, lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar después de COVID-19? Cuando digan la emergencia se acabó, vamos a normalidad, mucha gente va a regresar exactamente al modelo anterior y decir, bueno, qué bueno, gracias a Dios, estamos todos bien, vamos a regresar al modelo tradicional. Otra gente lo que va a decir es, pues sí, pero aprendimos mucho en el camino. Oye, eso de tener un script para una clase en línea, pues también funciona para una clase presencial. Oye, dividir una clase presencial en pedazos tiene mucho sentido. Meter videos, meter actividades, oye, ¿por qué no? Entonces vamos a entrar a lo que se llama la educación presencial mejorada, que es la educación presencial
con elementos que hemos aprendido ahora que estamos haciendo educación a distancia. ¿Qué otra opción veo a futuro? Modelos mixtos. Ya vimos que educación a distancia sí es válida, ya vimos que la gente sí aprende con educación a distancia, entonces lo que vamos a tener es educación presencial mejorada con algunos cursos. La gente va a tomar 1 o 2 cursos que tenga sentido tomar a distancia, a lo mejor porque tenemos un profesor excepcionalmente extraordinario en alguna otra universidad o en otro país, y que puede darnos un curso a distancia, o tenemos algún grupo altamente masivo que es mucho más costeable dar en el formato a distancia que en formato presencial. Entonces vamos a ver modelos mixtos, donde ya los cursos a distancia son aceptables y eventualmente todo estudiante universitario va a haber tomado 1 o 2 cursos a distancia durante su carrera, cosa que ya ocurría antes de esto. En el TEC de Monterrey, por regla, todos nuestros alumnos tenían que tomar al menos 2 o 3 cursos a distancia antes de graduarse, porque eso los ayudaba a estar mejor preparados para cuando salieran a trabajar, porque mucha de la educación corporativa es a distancia. ¿Qué otra cosa se ve? Va a haber ciertos hubs de educación, va a haber lugares donde vamos a tener concentrados profesores o tecnologías o elementos muy útiles y compartibles. Entonces, de repente podemos tener un curso de e-commerce donde tienes un experto que nos puede dar la clase a todo el país. Y podamos compartir toda la experiencia de tener un profesor experto. Entonces se va a generar esos centros de expertise de donde se pueden compartir cursos de todas las universidades o elementos. Y el otro punto, y es un punto que me gustaría ver algún día, es lo que se llama el Dream Team. En básquetbol, el Dream Team era cuando juntaron a los mejores jugadores de todos los equipos y armaron el equipo soñado de jugadores de básquetbol para las Olimpiadas en Estados Unidos. Bueno, imagínese que usted está dando una clase de negocios y oye, es que yo quisiera que el capítulo que habla de los elementos de competitividad de Porter lo diera Michael Porter. ¿Y por qué no? Entonces agarramos, ¿sabes qué? El capítulo de competitividad que lo dé Michael Porter. Oye, y el capítulo de economía que lo dé este premio Nobel en economía. Entonces tener a los premios Nobel o a los creadores de las teorías dando cada uno de los capítulos de mi curso. Cosa que se podría hacer si podemos ensamblar ese Dream Team. Y eso es lo que yo veo así como mi sueño dorado de educación a distancia. O sea, tener a los mejores profesores compartiendo sus conocimientos con todo el mundo. Pero eso es lo que veo más o menos cómo evolucionaría el proceso. La otra cosa es que la gente no cambia. Entonces, el proceso de adopción de la innovación en educación a distancia va a ser exactamente el mismo que el que me he visto de procesos de innovación de todo. De todos los elementos. Si tenemos un grupo de gente que le va a entrar desde antes, hay gente que ha estado trabajando en esto por años. La Instituto Nacional de Educación a Distancia, la INED, ha estado trabajando en esto por 40 años. Y tenemos un grupo de innovadores tempranos. Una vez que este grupo entra, es cuestión de tiempo para que ya la mayoría le entre. Siempre va a haber alguien que no le va a entrar, que no va a tomar educación a distancia como opción. Pero esta es la forma en la que la gente va a entrar a educación a distancia. Esta es la forma en la que los compradores ven productos. Hay gente que está dispuesta a probar lo que sea. Hay gente que prueba, se imagina lo que puede hacer y lo ve. Los pragmáticos dicen, bueno, cuando me demuestres que funciona, yo lo pruebo. En este momento ya se ha demostrado, entonces seguramente el grupo de pragmáticos están a punto de entrar a educación a distancia como forma normal. Los conservadores se van a aferrar a lo que funciona hasta que sean forzados a cambiar, y los escépticos, pues simplemente ellos no le van a entrar, pero no hay ningún problema. O sea, es cómo va a funcionar esto, y vemos la curva que va a empezar a crecer muy despacio. De repente va a haber una época, yo pronostico en los próximos 2 o 3 años, que va a crecer muy rápido, y luego llegaríamos a la madurez donde veríamos los siguientes modelos. Entonces, ahora sí, para cerrar, en conclusión, acuérdense lo que dijimos al principio. Si trabajamos mucho, podemos encontrar la solución. Pero si trabajamos mucho y además tenemos las herramientas correctas, podemos ser más eficientes. Y si además sabemos a dónde vamos, no va a haber forma de que nos puedan ganar. Entonces aprovechen la tecnología, o sea, acérquense a la ciencia. Ya la gente ha intentado esto. Hay expertos en educación a distancia en todos lados. Hay universidades que se dedican a enseñar esto. Hay herramientas, mapas disponibles. No tiene que improvisar. Está mi libro. Entonces, y el otro punto de la conclusión son los 2 mensajes de hoy. Hay herramientas, y el segundo es, si puede ver el futuro, tiene una ventaja competitiva. Tiene una ventaja importante. Entonces, ese es el mensaje, si tuviera que cerrar hoy con esos 2. Y por cierto, digo, si tengo que hacer la publicidad, el libro se llama Soluciones Prácticas para Educación a Distancia, de profesor a profesor. Está disponible en Amazon como libro impreso, como ebook, está incluso disponible en inglés. Y pues muchas gracias. Quisiera pasarle el control a la profesora Laura para que nos comente si hay preguntas o comentarios del público. Don Macedonio, primero
Muchas gracias por ponernos atentos en esa primera parte de la exposición. Y lo otro, le agradezco que tan didácticamente usted pudiera compartir con quienes nos acompañan, no solo elementos conceptuales, sino elementos prácticos, didácticos de cómo hacer en este momento nuestra práctica docente universitaria. Quienes nos acompañan, les pedimos por favor que si hay alguna pregunta, la coloquen en el chat de preguntas, de manera que don Macedonio pueda ir haciendo las reflexiones al respecto. Además, nos ha compartido usted, y así les vamos dando tiempo a quienes nos acompañan, algunas referencias bibliográficas que siempre son muy importantes. Le comento a don Macedonio que una de las cosas que hemos hecho en SINAES es que a partir de cada conferencia hay insumos que el mismo conferencista, los conferencistas o quienes están en la audiencia plantean herramientas o sitios web que les pueden servir a las comunidades universitarias. Entonces, parte de lo que usted nos ha comentado nos sirve para enriquecer algunos documentos que hemos ido compilando y compartiendo desde el sitio web de SINAES. Por acá hay una pregunta que ya tenemos y dice, es una pregunta interesante y le dicen al profesor, ¿realmente la gente no cambia? Bueno, es una pregunta casi filosófica, ¿verdad? Y dice, sí, dice la persona, la tecnología va cambiando la forma como interactuamos y nos organizamos en sociedad. ¿Será posible volver a una nueva normalidad? Entonces, tal vez si quiere, yo creo que ya con esta pregunta de si la gente no cambia, don Macedonio, eso es para un tratado, ¿verdad? Sí, que sí, creo que el ser humano ha tratado de déjeme darle un explorar. ejemplo. En el TEC de Monterrey siempre tienen mucha presión por tener los últimos libros, entonces siempre le dicen al profesor, no, es que queremos asegurarnos que el libro que usted está usando sea el último que está en existencia. ¿Cómo es posible que tenga usted un libro que tiene 3 años de antigüedad si su tema está cambiando? Bueno, yo en mi clase, uno de los libros que le pido leer a mis alumnos se llama El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu en el siglo V antes de Cristo, o sea, hace 2500 años. Entonces les tumbo los promedios. Y están muy enojados conmigo porque dicen, ¿cómo es posible que tenga usted un libro de hace 2500 años? Bueno, la gente que estudia literatura clásica también tiene libros antiguos, entonces me sacaron de los promedios para hacer eso. Pero, ¿por qué vemos ese libro? Porque si uno lee El arte de la guerra, es un libro donde un filósofo le enseña a su emperador cómo atacar a un enemigo. Pero si uno cambia la palabra enemigo por competidor y uno cambia la palabra ejército por empresa, es un libro de estrategia empresarial. Las reglas son las mismas. Otro libro bien interesante, El Príncipe, Nicolás Maquiavelo, 1519. Habla de cómo debe un príncipe administrar su reino. Y viene una cita bien interesante donde dice, bueno, no hay nada más complicado que ser un agente de cambio. Lo dice en otras palabras, porque si uno no tiene más apoyo de los que se van a beneficiar del nuevo modelo, más que teórico, pero tiene toda la enemistad de los que se beneficiaban del modelo anterior que ya no se van a beneficiar. O sea, hay muchas cosas del príncipe que siguen teniendo efecto en la cultura actual. O sea, hay muchos elementos de la forma en la que pensamos que han sido válidos por 500 o por 1000 o por 2000 años. En esa parte no cambiamos. Sí tenemos más tecnología, sí cambia la velocidad, pero los principios y los conceptos básicos hasta ahora yo he encontrado que muchos de esos conceptos siguen aplicándose. Los principios de administración que se diseñaron en el siglo XIX siguen siendo estudiados ahora. Y sí, tenemos otra red, o sea, nadie se hubiera imaginado redes sociales, jamás nos hubiéramos pensado en Twitter o en Facebook, es más, ni siquiera hubiéramos pensado en conferencias a distancia, que nos está cambiando la forma de trabajar. Evolucionamos, sí, poco a poco, pero los principios generales yo creo que no cambian tanto. Pero eso es mi punto de vista. Ahora, no sé, ¿cuál es la otra parte de la pregunta? Ok, la otra parte de la pregunta dice, ¿será posible volver a una nueva normalidad? Tal vez, y ahí yo le voy contando qué más preguntan nuestra audiencia. Sí, yo creo que nueva normalidad, sí. Antigua normalidad, no. O sea, hemos aprendido mucho de lo que ha pasado este año. Y sí, o sea, eventualmente se va a acabar el COVID, esperemos. Todas las pandemias acaban algún día. Incluso la peste, claro que tardó 15 años en acabar, pero bueno,
Eventualmente va a terminar, eventualmente vamos a regresar a la normalidad, pero lo que aprendimos en estos días no se va a desaparecer. Entonces yo por eso estoy casi seguro que vamos a regresar a lo que es educación presencial mejorada. O sea, tenemos las pautas o los elementos o los videos, todo eso, todo lo que hemos preparado. Tenemos ahorita un año preparando videos con clips instruccionales, se pueden reciclar y se pueden reutilizar y eso nos va a ayudar a mejorar el proceso de educación en el corto plazo a todos. Sí. Sí. Don Macedonio, yo por lo general, pues permito que efectivamente el expositor sea el que hace su exposición y su reflexión. Sin embargo, vieras que sí me gustaría permitirme hacer una afirmación, y es que sobre esa pregunta de si será posible volver a una nueva normalidad, como usted lo dice, será una nueva normalidad. Uno de los temas más importantes es qué aprendemos, porque no, ¿verdad? Y si realmente hay un aprendizaje en el sentido estricto de lo que eso significa, digamos, para un individuo, para un ser humano, porque tendría que pasar por un efecto de conciencia, digamos, intencional de cada uno de nosotros, porque como usted decía, volver a la antigua normalidad significaría que nosotros no hemos aprendido nada de esto, ¿verdad? Y nosotros que nos dedicamos al tema de educación superior, creo yo, por supuesto, SINADES como agencia de acreditación y por eso generamos los conversatorios, es que hacer la reflexión es fundamental, ¿verdad? Y en temas de su tema específicamente, un profesor que no reflexione sobre su práctica docente y qué puede hacer para mejorarlo post pandemia, pues sería, por así decirlo, un pecado, ¿verdad? Sería una falta. Bueno, don Macedonio dice, muchas gracias. Quería saber, en clases universitarias, ¿cuántas clases de 1 hora o 2 horas máximas se recomiendan por día? Es decir, 2 o 3 materias. Híjole, ahí sí no me he metido con la carga total de los alumnos. Lo que sí, o sea, una clase, normalmente mis clases son de 3 horas por semana, ese es el estándar de una clase presencial. Las tuve que reducir a 2 horas porque no podía dar 3 horas seguidas de clase. Y en 2 horas tengo un break de 10 minutos en medio. Entonces, no sé, o sea, no sé cuántas serían en un día. Yo pondría 3, 4, tal vez a lo más, pero se me hace muchísimo 8 horas sentado enfrente de una computadora. En serio, en eso sí no tengo el dato de carga total. Lo que está pasando ahora es que los alumnos tienen una carga completa de cursos estándar, que son 5 o 6 cursos, que significa son 15 a 18 horas clase. Entonces serían el equivalente a 10 o 12 horas por semana frente a una pantalla, que es como lo calcularía por el elemento de hora clase. Que las horas clase incluso son 3 horas por semana, que serían 2 horas físicas de interacción en pantalla y lo calcularía a partir de ahí. Pero sorry, ahí no tengo el número exacto. Profesor, y la otra cosa muy interesante que usted aportaba era en este ejercicio de cómo dividía usted el tiempo. Prueba además que en todo lo que tiene que ver con virtualidad o modalidades combinadas, el trabajo del profesor es mucho más específico, ¿verdad? Porque para pedirle a los estudiantes el nivel de planificación que debe tener el profesor es mucho más exhaustivo. Entonces hay un ejercicio ahí muy demandante para el profesor, ¿no? Sí, y esto comenzó cuando empezamos. A mí me ha tocado dar cursos en línea bueno, no en línea, a distancia desde hace muchísimos años. El primer curso a distancia que di era por vía satélite, no había, era conexión punto a punto. Las preguntas me llegaban vía fax, nada más para que se den una idea de lo viejo que soy. Las preguntas no llegaban por correo electrónico porque la gente no tenía, los mandaba por fax. Y el satélite era muy caro, entonces teníamos un límite de tiempo muy preciso, teníamos que arrancar exactamente a la hora y terminar exactamente a la hora. Entonces fue donde empezamos a desarrollar la técnica de sacar scripts para una clase y me pareció una exageración porque mis clases estaban planeadas con el intervalo de 30 segundos. Y luego lo que me di cuenta es que podíamos reciclar eso. O sea, el siguiente semestre, oye, ya planeé mi curso en intervalo de 30 segundos. El primer día de clases yo sabía que iba a hacer cada 30 segundos en mi salón de clases dentro de 3 semanas o dentro de 5 semanas. Y eso fue bastante útil. Pero el script es para el profesor, no es para los alumnos. Y es flexible, o sea, como quiera, yo me acuerdo, tenía mi productor atrás con letreros diciendo, es hora de hacer un break, es hora de cambiar de tema, porque me emocionaba y yo no dejaba de hablar.
hasta que aprendí a ser ordenado y a planear bien los temas, que es una cosa que eventualmente me ha ayudado en mis cursos presenciales. Sí, son los famosos guiones que son fundamentales para el profesor. No todos están habituados. Don Macedonio, tenemos por aquí más preguntas y, bueno, preguntan por el nombre del libro y luego preguntan, en su experiencia, ¿demuestra abandono de los estudiantes de los cursos bajo esta modalidad? ¿Bajo qué circunstancias? Tal Bueno, vez primero el nombre del libro y primero luego el vamos con comercial, se llama, déjenme poner mis slides, aquí está, Soluciones Prácticas para Educación a Distancia. Está en Amazon, digo, tengo que hacer el comercial, amazon.com, y está en versión impresa, versión ebook y versión en inglés. ¿Qué tanta gente abandonó en nuestros cursos? En el TEC de Monterrey no tuvimos un problema, porque la cultura en el TEC, digo, todos nuestros alumnos habían tomado cursos en línea, todos sabían que esto era una emergencia. De hecho, en las evaluaciones del semestre pasado, nuestros semestres van de enero a mayo, en las evaluaciones del semestre pasado nos fue muy bien. O sea, tuvimos en promedio, como profesores, tuvimos una mejor evaluación que en un semestre normal, porque los alumnos vieron el esfuerzo que estaban haciendo los profesores. Y no perdimos alumnos. De hecho, lo único que sí perdimos fueron los estudiantes internacionales porque los programas de intercambio se cancelaron. Pero el semestre pasado y este semestre no perdimos y no hubo bajas considerables dentro de nuestro proceso. Ahora, a lo mejor es un caso muy especial de Tecnológico de Monterrey porque nosotros tenemos una cultura donde la educación a distancia es parte de la educación y es aceptada como un elemento normal. Todo el mundo ya había tomado cursos a distancia y sabía qué esperar. Pero sí, le digo, en evaluaciones nos fue el semestre pasado muy bien, bastante mejor de lo normal. Muy bien, profesor. Voy a compartirle otra pregunta. ¿Cómo integrar las personas adultas que se han creado en épocas diferentes a la exigencia de la tecnología que hoy día se infiere de la sociedad? Esa está bien complicada. No sé si les llegó a ustedes, pero aquí en México circulaba una foto de una niña que apenas alcanzaba el teclado y los comentarios es, oye, todavía no sabe leer y escribir, pero esperamos que mande correos electrónicos y que pueda hacer chats en Zoom. Y estaba burlándose del proceso de meter educación a distancia a niños de preescolar. Pero pues, por alguna razón ellos nacen con computadoras y pueden agarrar una tableta y responder. Los adultos somos un poquito más tercos, pero ya ahorita todo el mundo tiene un teléfono celular, todo el mundo ha usado la nube, todo el mundo tiene chats, todo el mundo sabe usar WhatsApp. Entonces, yo no creo que sea tan complicado meter a un adulto en un proceso de educación a distancia. Sería cuestión de tenerles mucho más paciencia y guiarlos y diseñar las actividades para que sean cosas que sean no necesariamente dependientes mucho de tecnología, porque el objetivo no es usar la tecnología, el objetivo es enseñar. O sea, y mientras mantengamos ese objetivo en mente, yo creo que va a ser lo mismo, sí, debe funcionar igual. Sí, paciencia. Eso siempre es clave, bueno, en los procesos educativos muy especialmente, pero sí, evidentemente. Después nos preguntan cómo hacer que las autoridades universitarias comprendan que una clase síncrona de 3 o 4 horas es sumamente agotadora para los estudiantes. Si se sientan ellos en una clase de 3 o 4 horas, van a darse cuenta que es agotadora para todos. Digo, eso es una broma, pero en serio, lo que debemos hacer es poner a las autoridades a ver el proceso. Hay ciencia, o sea, hay estudios que nos hablan del límite de atención. Hay un estudio del MIT, o sea, lo de 6 minutos no es un número al azar. Hay un estudio del MIT que dice 6 minutos es el punto óptimo, es hasta donde puedes llegar, y 12 minutos es todavía aceptable, pero más de eso ya no va a funcionar. Entonces, sí hay ciencia, hay gente que ha estudiado el proceso de educación a distancia por años y sabemos cuáles son los límites de atención. La UNESCO recomienda hasta 20 minutos para los niños. Un menor de edad, más de 20 minutos sentado en la pantalla pierde la atención, se distrae. Entonces, uno puede diseñar sus actividades y meter breaks o meter actividad alrededor de esos paquetes de tiempo. Una es llevarles la ciencia, la otra, y quizás sea más eficiente, es forzarlos a sentarse en una clase, porque si mi director se siente en una clase se va a dar cuenta que un alumno no va, si él no aguanta, un alumno tampoco. Sí. Vamos a ver, don Macedonio,
por aquí una pregunta importante. ¿Existen principios o estándares de calidad propios del e-learning que deben considerarse siempre? Es decir, tanto en el presente como en el futuro. ¿Cuáles considera usted que serían esos estándares o principios? Principios de calidad propios del e-learning. Bueno, primero, e-learning es learning. O sea, el estándar de calidad de un curso a distancia es el mismo que un estándar de calidad de un curso normal. El alumno debe poder pasar el mismo examen o poder demostrar la misma habilidad en un curso a distancia que en un curso presencial. Entonces, yo mantendría o obligaría a los cursos a distancia a aguantar el mismo estándar de calidad que un curso presencial, porque es lo mismo y sabemos ahorita que son igual de efectivos. Ahora, en cuanto a los procesos de producción y desarrollo, pues hay cursos que han probado ser más efectivos y otros menos efectivos. La organización del tiempo, la distribución de actividades, sabemos que hay ciertas cosas que hacen que un curso a distancia sea más atractivo que otros cursos a distancia. Y esa es la segunda parte. O sea, el primer examen es primero mis alumnos. El segundo examen es, oye, y mis alumnos están contentos conmigo. O sea, la encuesta de satisfacción de los alumnos es muy importante. Ver qué piensa mi público. No se trata de trabajar nada más para hacerlos felices, pero eso me da una guía de por dónde está. Si uno no sabe, o sea, si uno no puede leer a los alumnos, entonces uno está haciendo una cosa que quizá no tenga mucho valor. Entonces, entender bien qué resultados estamos obteniendo y qué opina la gente. Y por ahí hay otro principio que siempre se ha dicho en temas de educación a distancia, educación en línea, es que es todavía más importante la presencialidad del profesor a distancia, entendida como ese profesor pendiente de qué pasa con sus estudiantes, de estar atento, ¿verdad? Ese principio de presencialidad en la distancia es fundamental. Sí, hay reglas. ¿Cómo contestar un correo electrónico en 24 horas? O sea, no puede uno dejar un correo electrónico, sentarse ahí por una semana. Dar retroalimentación en los trabajos, poder hablar con los alumnos informalmente. En una clase normal, uno llega 5 minutos antes del salón de clase y siempre hay 2 o 3 alumnos con preguntas informales que se acercan al escritorio. Entonces, si van a dar una sesión síncrona en línea y se va a pregrabar, bueno, antes de empezar a grabar, vamos a tener una sesión y nos sentamos a platicar. ¿Saben que alguien tiene alguna pregunta antes de empezar la grabación? Igual al final de la clase siempre se acercan 2 o 3 con preguntas. Bueno, terminar la clase y dejar la sesión abierta 2, 3 minutos para esas preguntas adicionales y permitir esa interacción informal que existe en un salón normal que se puede simular en un salón a distancia. Esta pregunta es muy bonita. Dice, ¿qué estrategias integrales recomendaría para profundizar la reflexión del estudiantado sobre la transformación de su propio rol en cuanto a la metodología virtual con niños y qué recomendaciones podría aportar? Gracias. Híjole, ahí sí no tengo ni la menor idea de qué responder. O sea, la pregunta es, ¿qué le puedo hacer al alumno para que se dé cuenta que el papel del alumno está cambiando? Pues para mí esa sería la interpretación de la pregunta. Literalmente es ¿qué estrategias integrales recomendaría para profundizar la reflexión del estudiantado sobre la transformación de su propio rol? Yo tengo un ejercicio que le pongo a mis alumnos que es, lo hago dos veces durante un semestre. A mitad del semestre le digo, ¿sabes qué? Escribe en un documento de Word 2 párrafos y dime qué has aprendido o qué te puedes llevar de esta clase. O sea, lessons learned, lecciones aprendidas. Y le digo, no quiero el índice del libro, no quiero que me digas qué títulos y qué temas, quiero que me digas cuáles son las 3 cosas que te vas a acordar dentro de 50 años o dentro de 20 años. Y luego le digo otra vez a final de semestre, ¿qué sabes ahora que no sabías hace 6 meses? Y eso hace que ellos reflexionen, bueno, ¿de qué me ha servido? ¿Cuáles son las enseñanzas de esta clase? Y para mí eso ha dado muy buen resultado, porque ellos se ponen a reflexionar en, bueno, ¿y de qué me sirvió esto? ¿Y qué de aquí es útil? Y les ayuda a colocar eso en un cajón especial en su cerebro. Y de veras, dentro de 20 años es lo primero que se van a acordar cuando recuerden mi clase. Entonces, el ejercicio de autoevaluación o de lecciones aprendidas, para mí es uno de los ejercicios que ha funcionado muy bien. Y así que los alumnos se den cuenta de cómo ha cambiado su papel, cómo ha cambiado su crecimiento y para ellos qué es lo que es importante. Don Macedonio, tenemos cerca de 180 participantes, y eso es muy importante y que se mantengan con nosotros en esta conferencia. Nos preguntan por acá, ¿cómo evitar el plagio por parte de los estudiantes en las evaluaciones, exámenes, tareas que se asignan? Bueno, un gran tema que ya igual hemos trabajado un poquitito aquí.
Sí, en tareas hay una cosa que se llama Safe Assign, ¿no? Las herramientas de LMS o Learning Management Systems normalmente vienen con software que nos permite comparar las entregas contra cualquier otra entrega que hayan hecho los alumnos. Entonces, Canvas o Blackboard tienen automáticamente una herramienta que me dice, oye, esta tarea tiene un 20% de parecido con otras o tiene un 80%. ¿Sabes qué? 20% significa que se copió, que los títulos son los mismos, no me preocupa. 80% significa que los párrafos completos, bueno, entonces quiero ver si lo citó o no lo citó. Entonces, en la parte de trabajos entregados hay herramientas mecánicas que pueden googlear un párrafo y decirme si el párrafo ya lo escribió alguien más. Ahí sabemos lo de plagio. En la parte de exámenes hay herramientas para exámenes remotos que bloquean la computadora para que la gente no pueda estar navegando en otras áreas o que le dan al instructor una visión de lo que está viendo el alumno. Entonces uno puede ver lo que está en la pantalla del alumno y saber si está abriendo otras cosas o haciendo. Incluso en ciertos exámenes que tienen que ser muy supervisados, le pedimos a alumnos que tengan la cámara abierta, entonces podemos ver pero eso requiere un supervisor durante el tiempo. Pero sí hay herramientas para supervisar exámenes y hay herramientas para validar plagio en papers y eso se puede hacer automáticamente con herramientas que ya existen. Don Macedonio, una pregunta muy, muy importante que seguramente dará para un seminario incluso es, en su visión a futuro, el e-learning, ya usted dijo, el learning, podría llegar a reemplazar la educación a distancia. ¿Por qué considera, si usted considera que podría suceder o no esto? La pregunta es si la educación a distancia reemplazará la educación presencial. No, es si el e-learning podría reemplazar la educación a distancia. Es que para mí son sinónimos. Para mí e-learning y educación a distancia bueno, técnicamente la educación a distancia es por correo o por televisión y el e-learning es usando computadoras, pero para mi gusto la tecnología que tengamos es la que va a reemplazar, o la tecnología que sea más eficiente es la que va a tomar control. Y si usar una computadora y correos electrónicos es más eficiente que una televisión, pues eso es lo que va a pasar. Ahora, hoy en día tenemos un problema de acceso. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene correo electrónico, y por eso tenemos que tener algunos programas, sobre todo cuando hablamos de nivel preescolar o primarias, donde tenemos que irnos a educación a distancia vía televisión o vía radio. Pero eventualmente, cuando todo el mundo tenga acceso a internet, la educación va a ser por internet, porque es un elemento mucho más eficiente. Ahora, Bueno, sí, el otro punto que quiero decir es, el e-learning o la educación a la distancia nunca va a reemplazar la educación presencial, siempre va a haber un elemento presencial, pero puede ser o mejorado con elementos a distancia. usted señalaba ahí un elemento muy importante, que es el de la conectividad, ¿verdad? Quizás, como usted ha señalado, se podrían reemplazar las herramientas a través de las cuales se lleva ese proceso educativo. Pero en América Latina y en Costa Rica tenemos también ese tema, sobre todo en poblaciones menos favorecidas, es el tema de la conectividad, ¿verdad? En este momento, cuando uno piensa que en una casa está una familia y que no necesariamente todos tienen una computadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se haría para que eso se sucediera? Eso en relación con las herramientas, pero también sobre el tema de la conectividad, que será una gran pregunta, creo yo, para los países más a nivel político, de cómo se va a lograr eso para los estudiantes, ¿verdad? En el futuro inmediato. Estaba leyendo hoy en la mañana en la prensa que cuando empezó la pandemia escaseó el papel de baño. Dice, ahora lo que está escaseando son las PCs, porque todo el mundo con el inicio de clases decidió comprar otra computadora. Y entonces, la gente, o sea, el número de computadoras disponibles en el mercado bajó tremendamente porque todo el mundo las compró y es que haces de PCs ahorita en las tiendas. Pero eventualmente la tecnología va a existir, o sea, todo el mundo tiene un teléfono celular, todos los teléfonos celulares están conectados, cada vez es mucho más común ver gente entrando a usar herramientas tecnológicas. Y lo podemos ver en lo que está pasando con Amazon. Hoy en día todo el mundo está comprando cosas en línea, cosa que hace un año era imposible de creer. Y incluso tiendas que atienden mercados populares dicen, oye, es que pensábamos que cuando entráramos en línea íbamos a ofender a nuestros clientes porque ellos no tienen acceso. Y nos dimos cuenta que no, que sí tienen acceso. Y estamos vendiendo productos a gente que suponíamos que no tenía acceso a tecnología, pero que en realidad sí tiene. Entonces, es mucho más común de lo que mucha gente supone.
Todavía hay carencias y sí es difícil tener un hogar con 3 o 4 niños, cada uno con su propia computadora y su propia conexión a Internet, pero es cosa que se va a ir solucionando con el tiempo. Don Macedonio, nosotros tuvimos hace cerca de 15 días o 3 semanas el tema de la educación inclusiva en línea y nos hacen una pregunta para que usted reflexione sobre eso, es cómo se aborda a los estudiantes que tienen dificultad, bueno, perdón, no era sobre inclusión, es sobre otro tipo de inclusión, es cómo se aborda a los estudiantes que tienen dificultades con el acceso a la tecnología. Bueno, justamente estábamos hablando de eso. ¿Cómo Sí, abordarlo? hay alternativas. De hecho, hay una tabla de decisión. Si me permiten compartir un poquito, a ver si encuentro mi slide. Este, esta. Normalmente uno puede elegir dar cursos presenciales o en línea. Son 2 o 3 preguntas. La primera pregunta es si quiero que sea presencial o en línea. Si es presencial, ¿tengo tecnología o no? Si no tengo tecnología, es un curso presencial tradicional. Si sí la tengo, es un curso presencial mejorado. Puedo meter otros elementos. Pero si quiero un curso en línea, bueno, tengo internet de alta velocidad, entonces puedo hacer video ida y vuelta. No tengo internet de alta velocidad, bueno, entonces tengo internet de baja velocidad. Si sí tengo, pues si el grupo es muy grande, a lo mejor la interacción, o sea, no hay interacción, tiene que ser un curso preparado asíncrono. Si es muy grande, puedo tener interacción por correo. Si no es muy grande, puedo tener interacción por correo. Y si no hay internet y no hay, o sea, quiero que sea a remoto y no tengo acceso a internet, ni siquiera de baja velocidad, puedo irme a cursos por correo o cursos por otros modelos. Entonces, dependiendo de la tecnología, hay soluciones dependiendo de la tecnología que tengamos disponibles, que van desde un curso presencial normal hasta un curso por correspondencia, pasando por todo lo demás, por cursos en línea con video de ida y vuelta o video de una sola vuelta. Hay alternativas, es cuestión de escoger la que funcione mejor para el mercado que estamos atendiendo. Muchísimas gracias, don Macedonio. Por aquí hacen más un comentario que quizás usted por la larga trayectoria que tiene podría también compartirnos. No es una pregunta, es un comentario, que es la presencia emocional del profesor. Es una afirmación, dice, la presencia emocional del profesor es crucial online. Una de las cosas que digo en mi libro es, si usted va a dar una clase en línea, póngase perfume. Digo, los alumnos no lo van a oler, pero ellos van a saber que uno se siente bien. Y sí es como lo que decían, cuando uno contesta el teléfono, uno tiene que sonreír. Dice, la persona que está del otro lado no sabe que uno está sonriendo, pero sí se da cuenta. Entonces, el cómo se siente uno sí se comunica, o sea, sí es comunicable. Y vestirse para una sesión en línea y darle la formalidad que requiere una clase, o sea, otra de las reglas así básicas de una reunión remota es siempre tenga pantalones puestos. Hay un montón de videos de gente que de repente se para y se da uno cuenta que tenían corbata, pero estaban en traje de baño o alguna cosa así. Pero cómo se siente uno se comunica y se comunica por internet, como se hace por teléfono, como se hace en forma presencial también. Sí, sin duda. Es lo mismo, ¿verdad? Esas han sido recomendaciones además para quienes estamos en teletrabajo. Siga su rutina como si fuera exactamente para el trabajo, ¿verdad? No podría uno omitir eso. Pero muy potente esa reflexión. Ahora dicen que incluso aunque uno anda con tapabocas, pues hay que andar siempre sonriendo porque uno habla con los ojos, ¿verdad? Sí, sí, y se nota. Sí. Bueno, aquí nos dicen, en esta nueva etapa estamos identificando en diferentes medios información en herramientas virtuales y metodológicas y didácticas que nos aboquen a seguir sumando en esta nueva realidad remota. En esta línea, ¿qué nos aconseja como equipo? Ya que sabemos que la presencialidad en las salas de capacitación no será la única opción de nuestra área de trabajo. Equipo, otra vez no entendí la pregunta, ¿es equipo de cómputo, equipo de software o...? ¿Qué nos aconseja? Me parece que se refiere a qué nos aconseja como equipo de trabajo, porque parece, ya que sabemos que la presencialidad en las salas de capacitación no será la única opción de nuestras áreas de trabajo. Ok. Sí, o sea, eventualmente todo el mundo necesita acceso a computadoras. Ahora, ¿qué tengo que tener en mi casa para poder transmitir una clase en línea? Necesito cuando menos una computadora y una cámara. Ahora, si además de eso hay ciertas cosas adicionales que nos pueden ayudar. Por ejemplo, una cosa que recomiendo es tener un reloj. Y no un reloj en el teléfono, sino un reloj normal, porque uno tiene que poder ver las horas sin tener que picarle algo.
Una segunda computadora, puedo ver lo que está viendo mi estudiante. O sea, no es nada más la transmisión, sino un segundo equipo que además me sirve de backup. Iluminaciones, de repente tener luces enfrente, adicionalmente al techo, nos ayuda a que se vea mejor las cosas. Fuera de una cámara y una computadora, hay ciertas cosas adicionales que uno puede tener en su casa que le ayuda a dar clases a distancia. La luz es muy importante. Una pantalla adicional que puede ser una tableta es muy importante, un reloj es muy importante y la forma de tomar notas. Serían los elementos clave. Además de eso, luego hay una serie de artículos adicionales. Un escritorio que no se mueva con una patada. O sea, si uno patea el escritorio y se cae, va a ser un escándalo. Entonces, un escritorio bien hecho y una buena silla. Un problema de sillas, por ejemplo, en el TEC de Monterrey nos dimos cuenta que nuestros profesores tenían salas donde estaban dando sus clases, pero tenían sillas muy incómodas. Entonces decidimos prestarles nuestras sillas de oficina. Entonces cada quien podía ir a la oficina a recoger su silla para llevársela prestada a su casa por el tiempo que fuera necesario, porque la gente normalmente no tenía sillas de oficina en su casa y eso era importante para poder trabajar a distancia. Entonces, hay una serie de cosas que hacen más cómodo el poder dar una clase a distancia, que pues eventualmente podemos ir armando para tener nuestro estudio de televisión en el hogar. Bueno, don Macedonio, estamos exactamente sobre el tiempo, son las 11 de la mañana. Yo quisiera dejarle a usted un minuto final para que haga el cierre y bueno, y por supuesto agradecerles a quienes nos han acompañado. Adelante, don Macedonio. Bueno, pues primero es un honor para mí el que me den la oportunidad de hablar con todos ustedes. Es siempre un gusto trabajar con Costa Rica. El SINAES ha sido maravilloso conmigo y no me queda más que agradecerles la oportunidad, hacer el comercial. Echen un vistazo, o sea, compartan sus experiencias, vean las experiencias de otras personas. El libro se llama Soluciones Prácticas para Educación a Distancia. Está disponible en Amazon. La versión en inglés está incluso en Apple Books. Pero fue mi esfuerzo por compartir lo que pude juntar en este año, que creo que ha ayudado a algunas personas y espero le ayude a los demás. Como quiera, lo más importante de esto es que somos una comunidad y estamos cada quien para ayudarnos. Lo que ustedes aprendan, compártanlo, y lo que yo aprenda lo compartiré para tratar de dar un mejor servicio a nuestros alumnos, hacer un mejor trabajo. Todos estamos aquí trabajando, tratando de salir de una emergencia de la mejor forma posible, y yo estoy seguro que vamos a salir de esto mejores. Vamos a haber aprendido mucho y vamos a mejorar la forma de enseñar. Nunca en la historia habíamos cambiado tanto la educación en tan poco tiempo como lo hemos hecho en este año. Y siento que esto se va a sentir y se va a ver por años adelante. O sea, dentro de muchos años vamos a estar hablando de todo lo que aprendimos en el 2020 porque fuimos forzados a hacerlo. Pero finalmente es un problema, es una oportunidad disfrazada de problema. No me queda más que agradecer profundamente la oportunidad y desearles la mejor de las suertes y cuídense. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Por ahí nos quedaron algunas preguntas que yo sé que don Macedonio nos va a ayudar a contestarlas y que compartiremos con ustedes posteriormente. A cada uno de ustedes que estén muy bien en sus casas, que sigamos adelante positivamente, como lo ha reflexionado don Macedonio en esta ocasión, y que convirtamos esta situación en una oportunidad de aprendizaje para cada uno de nosotros, nuestros estudiantes y quienes están a su alrededor. Don Macedonio, que esté muy bien por allá en México. Un saludo cariñoso y un saludo muy afectuoso a quienes nos han acompañado. Y al equipo de SINAES, por supuesto, que siempre está detrás de cámaras generando todo este evento. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, don Macedonio. Un gusto que esté con nosotros. Gracias.